¿vale? Puedo añadirle el Shade Smooth a todo. Shade Smooth. Recordemos que a cada uno de los objetos, ¿vale? Aquí vemos que sí que está activado, aquí abajo a la derecha, pero por ejemplo este objeto no. ¿Por qué hay que hacerlo por cada objeto separado? Porque cada objeto pues tendrá sus particularidades. Entonces aquí, por ejemplo, no está todo junto, entonces si no se lo activamos no va a tener en cuenta los ángulos. Es lo que queremos es que pueda variar el ángulo y que nos vaya dando los detalles, pues nos conviene irlo añadiendo, ¿vale? O irlo activando. Bien, ahora esto lo voy a ocultar, control S, ¿no? Para mantener así un poquito guardado todo. Y aquí habría que decidir un poco cómo continuamos, ¿vale? ¿Qué sería lo interesante de todo esto? Ver qué piezas realmente necesitamos o qué piezas son o podemos utilizarlas para hacer ese pack modular, ¿vale? Porque lo que queremos es hacer versiones, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos esto de aquí, lo que voy a hacer es juntarlo, control J, y ahora por ejemplo voy a hacer una copia. Shift D y me lo traigo para aquí, para la derecha. Y lo que decía antes, con las mismas piezas yo puedo coger esto de aquí, me activo el Proportional Editing y por ejemplo ahora aquí tengo que ir con cuidado, ¿no? Porque al juntarlo pues se me ha... Voy a modificar todas las piezas con las que tenga contacto el Proportional Editing, ¿vale? Entonces ahora aquí con esto separado, puedo hacer una escala Shift Z, ¿vale? Con el Proportional Editing para que me haga una columna pues así, más anchota, ¿vale? Ya son dos columnas diferentes o dos estilos de columnas diferentes. Es la misma base, por tanto, a ver, a lo mejor esta la podemos utilizar para una zona y esta para otra diferente. ¿Qué cosas podemos ir modificando? Bueno, esto se volvería a juntar. Podemos seleccionar, bueno, seleccionamos el objeto, Shift D, lo arrastramos. Ahora, por ejemplo, digo, vale, quiero esta columna, pero quiero que esté, pues bueno, por ejemplo, que no llegue hasta arriba del todo. Pues podemos eliminar estas piezas de aquí. Ya tendríamos una columna a la cual le faltan unas piezas, ¿no? De la misma manera, podemos eliminar o hacer tantas versiones de columna con o sin piezas como queramos. Vale, entonces podemos hacer otra versión donde aquí esto no lo tengamos, pues X vértices. ¿Vale? Y tendríamos ya una nueva versión de columna. Podríamos quitar y podríamos tener solo las bases, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuantas más piezas tengamos entre medio, más fácil es hacer este movimiento. Luego, lo interesante también sería intentar romper un poco la geometría, ¿vale? Por ejemplo, con la K y la C, ¿vale? Se podría hacer con el bevel también, más que con esto. Con el bevel no, con el... Nunca me acuerdo cómo se llama la... Biselect, ¿vale? Podemos hacer un corte así. Con la V lo separaría, entonces esto lo elimino. Y ahora que quedaría volver a construir las caras, ¿vale? Como el hecho de... Como el corte simétrico delante y atrás, en principio debería dejarme hacer más o menos las caras. ¿Qué sucede? Aquí hay vértices que no... que están generando engones, entonces aquí esto habría que ver cómo lo corregimos. Si nos ponemos en la vista frontal, ¿vale? Con la K y la C, puedo hacer un corte que vaya por delante y por detrás. Si le añado la X, por ejemplo, ¿vale? El corte me lo hará completamente recto en ese eje. Entonces aquí esto sería un engón también, ¿no? Sí, sí. K, C y X. Entonces de esta manera vamos eliminando los engones. Aquí habrá que ver. Este, por ejemplo, me ha añadido aquí un vértice que realmente no me está aportando nada. Mejor en estos casos desactivar el Pulse Editing por si no hace cosas raras. Puedo hacerle un Merge by Distance. ¿Vale? Y ahora de aquí pues sería repetir lo mismo. K, C, coger este de aquí y X. ¿Vale? Y más o menos la pieza, si no me he equivocado en nada, pues nos quedaría algo tal que así. Y ya tendríamos una columna un poquito más rota. ¿Qué sucede? ¿Por qué decía lo del biselect? El biselect, ¿vale? Que a ver si no lo tengo por aquí. Mira. Put, no. Mm, knife y tenemos el biselect, ¿vale? Este objeto de aquí, este objeto, esta herramienta de aquí funciona muy bien, pero hay que saber utilizarla, no me acuerdo cómo se usa. ¿No? Vale, sí. Hay que seleccionar la pieza para luego poder hacerle el corte. ¿Eh? Este corte nos lo hace en una dirección y nos añade este gizmo de aquí. Nosotros podemos coger el gizmo y podemos desplazar en el eje que nosotros queremos cortar. Ahora me lo está haciendo un poco raro porque creo que no he acertado mucho la dirección. Voy a repetir el corte. Sí, vale. Un objeto seleccionado y le meto este corte de aquí. Vale.
Entonces eso nos permite ajustarlo hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Dependiendo de cómo queramos hacer el corte y nos cortará toda la pieza. Básicamente la cuchillará como le venga en gana. Bien. Ahora aquí podemos decidir o funcionar de diferentes maneras. Si desplegamos esto de aquí, podemos decirle que nos lo rellene, que esto ahora mismo no nos sirve nada, pero podemos decirle que nos limpie la parte interior, lo que él considera como interior, que sería como lo que queda por encima de la línea, o la parte inferior. En nuestro caso lo que queremos es que nos quite la parte de arriba y en todo caso le podemos decir eso, que nos haga un fill, ¿vale? Una vez usada la herramienta ya nos va a quedar la pieza tal que así, ¿vale? ¿Qué sucede? Ahora que nos quedaría, pues corregir, porque estos vértices de aquí nos van a generar engones y podemos ir generando piezas así. W media by distance, ¿vale? Y luego podemos ir juntando los vértices que necesitemos con J. Y vemos aquí que a lo mejor hay vértices, ¿no?, que me está añadiendo que ahora mismo no me están aportando mucho a la forma o que necesito cerrar también, pues esto de aquí, ¿vale? Habrá que cerrarlo en algún momento. ¿Qué sucede? Puedo hacerlo de diferentes maneras. En este caso, pues si lo hago así, me deja aquí un triángulo. Si lo hago de otra manera, me deja un triángulo al otro lado. ¿Vale? Aquí ya empezamos a tener problemas porque como son formas así un poquito ya diferentes, pues deberíamos ir con cuidado y acabar de ajustarlo y arreglarlo. Entonces, esto media by distance. Como estamos dando forma, en principio esto nos da más igual, ¿vale? Podemos empezar a meterle cortes como quisiéramos. Aquí le hago un edge loop y aquí veo, ¿no?, que tengo que repetir otra vez ese corte. A, C y X. Para que corte toda la pieza hacia adentro y queden los cortes como quedan. ¿Vale? Pues así ya podríamos empezar a crear, pues eso, nuevas versiones de la columna. Al final lo que estamos haciendo aquí es coger esta piedra, ¿no?, y cortarla. ¿Por qué explico todo esto? ¿Vale? Porque esto es como el concepto de la base para crear nuestro set modular. Todo esto lo vamos a eliminar por ahora. Porque lo que nos interesa ahora es tener en cuenta qué piezas o qué partes vamos a utilizar realmente. Porque tenemos que hacer unas UVs y habrá que hacer una textura. Entonces nos interesa saber un poquito cómo lo vamos a distribuir o cómo lo vamos a disponer. Entonces podremos hacer las UVs de toda la columna y ya directamente trabajar con la columna. Pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque esta pieza de aquí arriba es la misma que esta pieza de aquí, que esta pieza de aquí. ¿Por qué la vamos a tener 3 veces la misma pieza para las UVs? Pues vamos a dejarnos solo la que nos interesa. X vértices. Vale. Esta pieza de aquí arriba, que no sé por qué no ha cerrado del todo, debería cerrar bien, pero bueno, en realidad es la misma que esta pieza de aquí abajo, pero invertida, por tanto la podemos eliminar. ¿Vale? Y esta pieza de aquí abajo, que en realidad no la acabé de cerrar, ¿vale? Esto la J, por aquí con la J, y lo mismo en la parte inferior para que no sea un engón enorme. ¿Vale? Bien, con esto, ¿cómo lo podríamos solventar? Pues nos podemos venir aquí y fijarnos en cómo está hecho. Y vemos que está compuesto por piedras pequeñas. ¿Qué sucede? Esto de aquí, como lo vamos a trabajar, esto va a ser una piedra. Y esto va a ser otra piedra. Por tanto, en realidad, vamos a tener piedras que luego podemos modificar, una vez ya tengan sus Vs y todo, el tamaño, para acabar de ajustarlas y hacer algo similar a lo que es este efecto de aquí abajo. Así que ahora lo que nos va a interesar es ir pieza a pieza y revisar qué correcciones necesita cada una de las piezas. Entonces podemos ir separándolas con la P. Selection. Y esta de aquí, lo que decía, la podemos eliminar y en todo caso luego ya la compondremos o la podemos separar y ocultar para tenerla como referencia posteriormente. ¿Vale? Bien, tenemos todo esto por aquí separado. Y ahora vamos a revisar qué cosas no hemos corregido en las piezas. Si clicamos el dividir del teclado numérico nos hace una isolation. Digo repasar, ¿por qué? Porque esto de aquí es un engón. Y esto de aquí es un engón. Vendremos por aquí abajo y repetiremos el proceso. J y J. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer, ver cómo podemos marcar o ir preparando ya las UVs. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los edges por los que queremos que nuestras UVs corten, que en mi caso son estos, ¿vale? Y si quiero ver qué está pasando, pues me tendré que venir a V-Editing, ¿vale? Aún no he hecho nada, ¿eh? Solo he cambiado de pestaña. Bien, tenemos todo aquí, no hace falta que me enseñes el material, gracias, muy majo.
Bien, tengo esto por aquí seleccionado. Clico la U y le doy a Mark Sim. Y de aquí le damos a Unwrap, ¿vale? Y esto ya nos distribuye bastante las piezas, las cuales luego pues podremos acabar de encajar pues, nosotros a mano y hacerle algunos estiramientos para acabar de ajustar un poco esas deformaciones. Por ejemplo, veo que aquí, ¿no? Por el modo que lo estoy haciendo, esto de aquí no me interesa que me lo corte, esto de aquí tampoco. Pues selecciono, veo Clear Sync, ¿vale? Entonces lo puedo seleccionar todo y darle a Unwrap, ¿vale? Y aquí uno me lo ha limpiado, pero otro no. Por aquí y por aquí. ¿Vale? Clear Sync. Vale. Esto para empezar. Luego, lo interesante sería ajustar estas piezas, ¿no? Ahora me desactivo esta opción de aquí, que me permite ver las UVs y seleccionar desde las UVs solo. Vale, vemos que hay una pequeña deformación. Esta pequeña deformación la podemos corregir. ¿Cómo lo haremos? Pues escala. Y en este caso tenemos dos ejes, que son UV, ¿vale? Aquí tenemos tres ejes que son X y Z. Pues aquí tenemos dos ejes que son UV. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer la escala. Estos ejes UV en realidad lo que son X en ancho, ¿no? Como si estamos viendo esto desde arriba. X en ancho y en profundidad. Entonces, si quiero hacer que esto quede completamente recto, le digo escala X 0. Y a lo mejor nos ha visto, voy a hacer un poquito de zoom. Vamos a ampliar esta pantalla de aquí para que se vea bien, ¿vale? Vemos que no está completamente recto, le digo escala X 0. Y hay un pequeño movimiento. Cuando la pieza es más compleja, hacer esto a mano es bastante tedioso. Lo digo por experiencia de muchas veces haberlo hecho. Entonces yo lo que recomiendo es coger un ratón gaming porque se le pueden programar comandos y al programar comandos pues se puede poner un botón que va haciendo esto y se trabaja bastante más rápido. Escala X 0. Aquí la deformación no es muy grande y por eso podemos ir haciéndolo. ¿Qué sucede aquí? Pues no podemos utilizar X porque sería en ancho y nos haría esto, escala X 0, ¿vale? Nos juntaría todo en un mismo sitio. Lo que nos interesa es escala Y 0, ¿vale? Y acabamos de repasarlo todo. Escala Y 0. Venimos por aquí. Escala Y 0. Y tenemos que repetir lo mismo con esta pieza. Escala X0. Escala X0. Escala X0. Ahora no se está viendo tampoco lo que estoy utilizando, no, porque está aquí. Escala X0. Y este de aquí. Escala X0. Bien. Ambas piezas, tanto esta de aquí abajo como esta de aquí arriba, son iguales. Escala 0. Por tanto, lo que podríamos hacer es ponerlas a la misma altura y sería más sencillo de encajarlas. Pero bueno, por ahora no hace falta, ¿vale? Ahora tendríamos esta pieza grapeada. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta o que sería importante a la hora de hacer las UVs? Pues el Texel Density. Hay un add-on para Blender gratuito que es el Texel Density. Entonces podemos seleccionar todo y le decimos que calcule nuestro Texel Density. ¿Cómo calcula nuestro Texel Density? Pues depende del tamaño de la pieza. Se supone que para que quede proporcionado nos va a añadir un Texel u otro. Si yo ahora entro aquí, ¿no? Le digo Set My Texel Density. Me adapta directamente mis piezas. ¿Cómo me lo está encajando? Pues dependiendo de la proporción que nosotros le decimos. En este caso nos interesa que tenga una textura de 1024 píxeles por centímetro. ¿Qué sucede? Estamos trabajando pues, ¿no? Un poco en metros o en unidades entre metros y centímetros, porque es lo primero que hemos hecho, que básicamente era marcar esa proporción. Esto pasa que está, sí, ¿vale? Aquí lo hemos calculado que serían metros, pero bueno, nos lo puedo hacer por centímetros, porque estaríamos haciendo como la parte interior de la estancia. Y nos lo está poniendo a una calidad de imagen. En este caso creo que nos lo adapta según nuestro tamaño, ¿vale? A 256. Pero ya nos hace como un poco la proporción, decir, vale, si estuviera en un juego y tal, necesitaríamos que tuviera esta calidad. Si queremos que tenga más calidad, porque se va a ver bastante más ampliado, nosotros le podemos indicar pues, que queremos que nos lo ponga para 512. Y ya vemos que aquí, ¿no? Nos está sobresaliendo del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí había que trabajar el tema de los UDIMs. Los UDIMs son diferentes espacios de Vs, ¿vale? Quiere decir que, o bueno, en realidad serían set de Vs. Los UDIMs serían dentro del mismo espacio de Vs. Nosotros tendríamos que encajar las piezas sin cambiar su tamaño. Y tenemos que ver el máximo de piezas que podemos encajar dentro de un mismo espacio de Vs. ¿Vale? En este caso aquí nos entrarían estas. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.